Hola, buenas tardes a todos. Gracias, David, por tu presentación. Bueno, vamos a iniciar entonces con el caso que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Como dijo mi compañero, mi nombre es Karen Jiménez Rodríguez, soy residente de primer año de pediatría de la Universidad Libre Seccional Cali y mi tutor, el doctor Rommel Segura Galvis, hematoncólogo pediatra de la Fundación Clínica Infantil Club Noel y docente del posgrado de pediatría de la Universidad Libre. Entonces, este será el orden que tendremos para ir desarrollando el tema. En primer lugar, presentar el caso clínico, luego hablaremos unas cosas puntuales respecto al enfoque de anemia. En tercer lugar, mencionar algunos aspectos fisiopatológicos de la enfermedad y finalmente, pues el enfoque clínico, diagnóstico y terapéutico de la anemia de Fanconi. Entonces, nuestra paciente es una niña de 12 años de edad, procedente y residente en la ciudad de Cali, quien dentro de sus antecedentes personales no se encontró ningún aspecto significativo positivo, no había estado hospitalizada previamente, no era alérgica a ningún medicamento, no había sido intervenida quirúrgicamente, no tomaba ningún medicamento de base y tenía pues su esquema de vacunación completo, excepto por la vacunación del VPH, y en su familia no habían datos de ninguna patología pues relevante. Ella ingresa a Club Noel, remitida de otra institución, en donde había consultado inicialmente por un cuadro de más o menos 4 días de dolor y de aparición de cambios inflamatorios locales en el tobillo izquierdo, no asociados a trauma, no asociados a algún otro desencadenante identificado por la paciente, además de presentar fiebre subjetiva, no había sido documentada por ellos en casa, y limitación para la marcha. En el sitio de remisión, partiendo de una primera impresión diagnóstica de infección de tejidos blandos en el tobillo y como parte de esa evaluación inicial, toman unos reactantes de fase aguda y pues otros estudios donde evidenciaron lo siguiente. Entonces ella tiene 2 hemogramas tomados con un intervalo de tiempo entre ellos que no es muy claro pues en la historia clínica, y en los que llama la atención los niveles de la hemoglobina y el hematocrito, que para la edad de la paciente pues estarían por debajo de lo esperado, configurándonos pues ya una anemia de volúmenes altos, dados en este caso por un volumen corpuscular medio de 110 en uno de los hemogramas, 111.9 en el otro, y una hemoglobina corpuscular media de 38, es decir, una anemia macrocítica hipercrómica. Los leucocitos estaban normales, 5.750 en el inicial y con un ligero descenso en el segundo hemograma, sin neutropenia y con un recuento plaquetario bajo en 52.000. Debido a esa fiebre que la paciente había como referido al inicio del cuadro y a la presencia de esta trombocitopenia, pues en el sitio de remisión toman estudios para dengue, los cuales fueron negativos, toman función renal que estaba normal, transaminasas normales, y un extendido de sangre periférica que mostraba macrocitos, esferocitos, monocitosis leve, linfocitos atípicos y plaquetas disminuidas en cantidad, pero con una morfología normal. Eso fue lo que sucedió pues como en el sitio de remisión. Ya una vez la paciente llega a urgencias de Club Noel, pues al ingreso del examen físico los signos vitales estaban dentro de parámetros normales, no estaba ictérica, no lucía séptica, estaba hemodinámicamente estable, no tenía adenopatías palpables, no tenía hepato o esplenomegalia, y en el miembro inferior izquierdo a nivel del maléolo externo presentaba pues edema, eritema, dolor a la palpación. No habían signos de daño neurovascular, tenía algo de limitación para la marcha por dolor y el resto del examen físico de la paciente era normal. Entonces, con estos hallazgos al examen físico y lo que se evidenció en el hemograma del sitio de remisión, se empieza un abordaje de la paciente en 2 contextos. Uno, el de la celulitis en el tobillo izquierdo, para lo cual se inició un manejo empírico con clindamicina, y el segundo contexto, el de la visitopenia que presentaba la paciente, dado por anemia y trombocitopenia, y para lo cual pues empezaron a hacer más estudios. Entonces ya a nivel institucional se encontró un hemograma con una anemia, al igual que en el hemograma del sitio de remisión, de volúmenes altos, en este caso con un volumen corpuscular medio de 112 y una hemoglobina corpuscular media de 38.6, los leucocitos hasta ese momento estaban normales y el recuento plaquetario desciende respecto al hemograma que ella traía, que recordemos que ya previamente tenían un recuento plaquetario de 52.000, y aquí empieza a bajar ya 49.100.
El extendido de sangre periférica institucional mostraba casi lo mismo, macrocitos, una serie blanca normal, plaquetas disminuidas en número, pero con una morfología normal. Tomaron niveles, por el hecho de tener esa anemia pues macrocítica, toman niveles de ácido fólico y vitamina B12, los cuales fueron normales. Se tomaron tiempos de coagulación, deshidrogenasa láctica, reticulocitos, función renal, TSH, todos estos exámenes normales, PCR y eritrosedimentación elevadas, y dentro del perfil infeccioso se obtuvieron resultados negativos tanto para dengue, Epstein-Barr, citomegalovirus, VIH y SARS-CoV. Se le tomó una radiografía de tórax y de la pierna izquierda sin ningún hallazgo pues, patológico, y una ecografía abdominal que también estaba normal. Se hicieron las valoraciones correspondientes, entonces la valoró ortopedia, quien consideró pues, por el cuadro clínico en el tobillo descartar una osteomielitis e indica pues, tomar una resonancia magnética. Fue valorada por infectología, quienes ante una posible infección por Staphylococcus aureus y adicionan cubrimiento además de la clindamicina con cefazolina, y hematología pues inicia el seguimiento clínico intrahospitalario pendiente pues de completar los estudios que se habían solicitado. Entonces, para este momento, la paciente la teníamos con unos diagnósticos de la celulitis en el tobillo, a descartar la osteomielitis y la visitopenia en estudio, que en un principio, por la asociación con el proceso infeccioso, pues se pensó que pudiera estar asociado a un freno medular postinfeccioso. Durante la hospitalización, la paciente permaneció sin fiebre, permanecía hemodinámicamente estable, sin signos de respuesta inflamatoria sistémica, sin ningún otro síntoma, pues como adicional a los de ingreso. Los hemocultivos negativos a los 5 días de incubación. Se tomó un nuevo hemograma pues, durante su estancia en Club Nobel, con persistencia de la anemia de iguales volúmenes, macrocítica y hipercrómica, con un ligero descenso de los leucocitos totales, y el recuento plaquetario continuaba también en descenso, ahora con 43.100, que el previo estaba en 49.000. Para ese momento entonces ya contábamos, ya se le había realizado la resonancia que había pedido ortopedia, y en esta pues describen que a nivel de la metáfisis distal del peroné presentaba una colección subperióstica de aproximadamente 46 por 4 milímetros. Entonces en ese momento ortopedia por su parte programa para manejo quirúrgico para hacerle un debridamiento, un curetaje, y en ese momento hematología pues ante la pobre respuesta medular, a pesar de que ya se había iniciado pues el manejo antibiótico, ante la persistencia de esta visitopenia, sumada ahora a una ligera leucopenia, y además por las imágenes pues que se encontraron en la resonancia, deciden que en el mismo tiempo quirúrgico se iba a realizar un aspirado de médula ósea para descartar que la imagen que se había visualizado en el hueso pues no pudiera estar asociada a una infiltración medular, o que se tratara de una enfermedad linfoproliferativa, lo que estaría sucediendo con nuestra paciente. Entonces, previo al procedimiento quirúrgico, por el recuento plaquetario que tenía ella en ese momento, pues se indicó la transfusión de plaquetas. Se tomó un nuevo cuadro hemático después, la hemoglobina continuaba bajando, ahorita estaban 9,6, hematocrito de 27, continuaban los volúmenes altos, plaquetas subieron un poco a 68.100, y los leucocitos pues permanecían ahí como el limítrofe. La PCR descendió de 85 a 38. Los estudios de autoinmunidad que se le solicitaron salieron negativos: complemento normal, ANAS negativo, anticoagulante lúpico negativo, CUMS directo negativo, las bilirrubinas eran normales, y además pues como parte de todo ese estudio que se estaba haciendo de su visitopenia y de su cuadro clínico a nivel hematológico, pues se le pidió una electroporesis de hemoglobina, que en términos generales nos descartaba una hemoglobinopatía tipo drepanocitosis. Sin embargo, llamaba la atención la presencia de esta hemoglobina fetal en un valor pues mayor al que normalmente debería esperarse. En ella estaba en 5.8. Entonces, ¿qué pasó una vez hecho el procedimiento? Entonces, en el cultivo de la muestra que se tomó por parte de ortopedia, se aisló Staphylococcus aureus meticilino sensible, por lo cual ortopedia e infectología pues consideran que se puede dar egreso con cefalexina y que seguirían el control ambulatorio de la paciente. Eso en cuanto a la parte infecciosa del caso. Por el otro lado, las muestras que se tomaron en el aspirado de médula ósea, la citometría del flujo no identificó ninguna población celular que fuera como sugestiva de neoplasia, y el mielograma describe una médula ósea hipocelular, es decir, con una celularidad que reportan del 5 al 10%,
sin ninguna infiltración leucémica y con una disminución en el número de megacariocitos. Ya en este punto, entonces, después de todos los estudios que se le hicieron a la paciente, que ya se había descartado una etiología hemolítica, la paciente no estaba ictérica, no tenía hepatoesplenomegalia, la deshidrogenasa láctica, las bilirrubinas estaban completamente normales, la electroforesis de hemoglobina pues estaba normal, excepto por lo de la hemoglobina fetal que les mencioné. Todos los estudios de autoinmunidad estaban negativos y pues también por el estudio que se hizo en el aspirado se había descartado la infiltración leucémica. Entonces, en este momento la paciente ya cumplía con esos criterios de anemia plásica y ahorita lo que se trataba era buscar como cuál era la causa de la persistencia de ese fallo medular, pese a que ya se había dado como un mejor control del proceso infeccioso. Entonces volvió y se valoró a la paciente, se revaloró el caso, se vieron en ella de pronto como algunas fases y algunas características fenotípicas que de pronto al inicio del cuadro no se habían tenido como muy en cuenta, y se empieza a replantear la etiología de esta posible anemia plásica. Entonces ya se empieza a pensar en causas genéticas, de las cuales la anemia de Fanconi pues es la causa más frecuente de anemia plásica hereditaria a nivel infantil. Entonces se le hace la solicitud de la prueba de fragilidad cromosómica, que para este caso sería pues el estándar de oro. La paciente fue dada de alta de la institución ya con el manejo establecido por ortopedia y por infectología, no tiene indicación ya de continuar hospitalizada, y regresa a Club Noel a la consulta externa de hematología con el reporte del cariotipo de fragilidad cromosómica, en el cual se describía que esa fragilidad estaba elevada, lo que haría en este momento el diagnóstico de anemia de Fanconi en nuestra paciente. Bueno, esa es ya como la parte como del cuadro clínico de la paciente que traíamos hoy. Entonces, ahora ya conociendo a la paciente, la idea es como recordar un poquito la manera en que podemos ir clasificando un paciente cuando se nos presente con anemia, haciendo uso como de los mismos datos que están en el hemograma, que a veces pues como que pasamos por alto, o de otros paraclínicos, o de la misma clínica que presente el paciente, y de esa manera hacer como una aproximación diagnóstica al tipo de anemia que tenga o a la etiología, y de esta manera pues poder definir una conducta apropiada. Entonces, una manera de empezar a clasificar una anemia, un síndrome anémico, es haciéndolo según su morfología. Y esta morfología, pues entonces nos vamos a basar en el volumen corpuscular medio. En términos generales, esos rangos de referencia de 80 a 100 pues son los rangos que hemos como conocido siempre. Sin embargo, en los niños podemos calcular esos valores con unas fórmulas que aparecen ahí en la diapositiva para calcular tanto el límite inferior y superior. Pues este sería como la manera más adecuada o correcta de hacerla. Sin embargo, pues igual podemos seguir haciendo uso de ese valor de referencia de 80 a 100 femtolitros, siendo este rango las de las anemias normocíticas, y cuando esté pues menor de 80 serían las anemias microcíticas, y mayor a 100 anemia macrocítica, como sucedía en el caso de nuestra paciente. La otra manera de clasificar la parte de la morfología entonces será mediante el mecanismo fisiopatológico por el cual se va a producir. Entonces puede ser secundaria a una alteración en la producción de estas células hematológicas, a una eritropoyesis inefectiva, a un aumento en la destrucción o a un aumento de las pérdidas. Entonces, en cuanto a la morfología, ya identificando según los valores de referencia a cuál grupo corresponde cada una, entonces en las microcíticas podemos encontrar estas anemias asociadas a deficiencia de hierro, las talasemias, la anemia sideroblástica o la que se asocia a intoxicación por plomo. Las normocíticas, aquí en términos generales, porque pueden haber algunos casos pues como puntuales en los que no siga la regla, se van a presentar las anemias hemolíticas, anemias asociadas a pérdidas o hemorragias, asociadas a estados inflamatorios o infecciosos, a enfermedad crónica y en algunos casos de insuficiencia medular. Y en el caso de las macrocíticas, que sería pues como la que nos correspondería ahorita en el caso específico de nuestra paciente, pues ya para este grupo de anemias las posibilidades etiológicas se reducen a un déficit de ácido fólico vitamina B12, que a nuestra paciente pues se le tomó y salieron normales, y la otra posibilidad, la anemia no megaloblástica, que está asociada pues a la insuficiencia medular, que ya ahorita vamos a mencionar las posibles causas también de esta. Eso en cuanto a la morfología.
Según el mecanismo fisiopatológico, como les mencioné ahorita, entonces la podemos como agrupar en 4 grupos dependiendo de la situación o lo que esté sucediendo, que esté llevando al paciente a una anemia. Entonces puede ser o porque esté perdiendo en exceso sangre, que tenga alguna hemorragia aguda o crónica, que haya algún proceso fisiopatológico que genere un aumento de la destrucción de estos glóbulos rojos. Entonces puede ser alguna talasemia, una hemoglobinopatía, membranopatías, enzimopatías, anemia hemolítica autoinmune, microangiopatía trombótica o hemoglobinuria paroxística nocturna. En los casos en que haya déficit de hierro o déficit de ácido fólico o de vitamina B12, pues podemos encontrar también como causa una eritropoyesis inefectiva, y cuando ya se debe, cuando son secundarias a una disminución en la producción de las células a nivel medular, pues ya entre estas causas pudimos encontrar una infiltración leucémica, una leucemia que también ya se descartó en nuestra paciente cuando se le hizo la aspirada en médula ósea, y las causas que nos quedarían entonces serían la insuficiencia medular de origen congénito, como es el Fanconi, o las adquiridas por algún otro mecanismo. Estas anemias aplásicas o estos fallos medulares pueden ser tanto adquiridos o como congénitos. Entonces, dentro del grupo de los adquiridos estaría pues las anemias que van a ser secundarias a medicamentos, a algunas sustancias tóxicas, a radiación o a infecciones, y las causas congénitas, en primer lugar, pues la más frecuente en el caso de la anemia plástica a nivel infantil, pues sería la anemia de Fanconi, y en menor proporción la disqueratosis congénita o el síndrome de Diamond-Blackfan. Bueno, entonces ahorita pues vamos a hablar específicamente de la anemia de Fanconi, ya llegando pues como desde el inicio de la clasificación de la anemia hasta la que tiene nuestra paciente. Entonces, desde la primera descripción de lo que hoy conocemos como anemia de Fanconi se remonta casi para hoy a 94 años, desde que este personaje, Guido Fanconi, que fue un pediatra suizo, durante su práctica clínica describe 3 hermanos de una misma familia entre unas edades entre 5 y 7 años de edad que presentaban como unas características físicas particulares, y además que los 3 presentaban una anemia plástica documentada en ese momento por los hallazgos en el extendido de sangre periférica. Fue a raíz de estas primeras como descripciones que se hicieron en 1927 que se empezaron pues como a hacer todas las investigaciones respecto a este tipo de anemia que es tan poco prevalente. Entonces, ¿cómo definimos la anemia Fanconi? Es un trastorno genético, es una enfermedad rara que lleva una inestabilidad cromosómica y que fenotípicamente va a ser muy heterogénea. Tiene como 3 pilares como característicos en su fisiopatología, y es que va a conducir de manera progresiva a una insuficiencia medular, va a estar acompañada de algunas anomalías congénitas que pueden ir desde alteraciones muy sutiles hasta afectaciones graves a nivel sistémico, y estos pacientes además van a tener un riesgo mucho mayor de desarrollar síndromes mielodisplásicos o patologías neoplásicas como tal, como por ejemplo leucemias o tumores sólidos, con la característica de que se van a presentar a edades más tempranas que la población general. En este momento pues quisiera hacer como un paréntesis respecto a lo que estamos hablando de la anemia Fanconi, para hacer como una aclaración respecto a una duda que de pronto muchas personas, o cuando se habla de este tema de Fanconi, queda en el aire, y es hacer la importancia de que tengamos presente de que la anemia Fanconi no es igual al síndrome de Fanconi, no tiene nada que ver con él. Este síndrome de Fanconi, recordemos que hace referencia a una enfermedad, un trastorno más que todo renal, en el que hay una tubulopatía proximal. Entonces, pues como para hacer esa salvedad respecto a la diferencia de los dos conceptos que estamos tocando el día de hoy. En cuanto a la epidemiología de la anemia de Fanconi, entonces tiene una incidencia aproximada de 1 por cada 300.000 nacidos vivos, con una prevalencia de 9 a 10 casos por cada millón de personas, y la edad media al momento del diagnóstico pues es muy variable. En términos generales se dice que se presenta como en la edad escolar, aproximadamente hacia los 7 años de edad, pudiendo incluso llegar hasta hacerse visible solamente hasta la adultez por la alta variabilidad clínica de la enfermedad. Un tercio de los pacientes, la mayoría no van a presentar ninguna alteración física. La relación entre hombre y mujer es
un poco variable en la literatura. En algunos textos la describen completamente igual, 1 a 1, o con una ligera predilección por presentarse en los hombres respecto a las mujeres. Tiene una distribución homogénea respecto a las razas y los grupos étnicos, y para Colombia pues hay muy pocos estudios al respecto, se desconoce el comportamiento que tiene en cuanto a la incidencia. Respecto al patrón de herencia que tiene la anemia de Fanconi, entonces es autosómico recesivo en casi la totalidad de todos los casos, excepto con dos genes en particular, en el que cuando el gen mutado es el FANC-B, el patrón de herencia va a ser ligado a X, y en la mutación del gen FANC-R, el patrón de herencia va a ser autosómico dominante. Solo en esos dos casos específicos va a ser distinta, pero para las demás siempre va a ser autosómica recesiva. En cuanto a la fisiopatología, la anemia de Fanconi es una enfermedad poligénica en la cual ya se han descrito completamente 22 genes que están implicados en su fisiopatología. Esos genes lo que hacen es codificar unas proteínas que se conocen como proteínas Fanconi, y las cuales a su vez van a formar unos complejos que van a participar en unos procesos de señalización celular cuando hay una como respuesta a un daño o a un estrés. Entonces, esas vías de señalización van a participar en vías de reparación del ADN cuando están expuestos pues, a determinado daño o estrés, y una de las principales vías de reparación del ADN que se ve afectada cuando estas proteínas mutan cuando estos genes mutan, es la vía FA-BRCA, que es la que predomina pues, en la mayoría de los casos. El objetivo de estos genes y de estas proteínas Fanconi va a ser mantener una integridad genómica. En el momento en que se presenten mutaciones en ellas y se generen proteínas alteradas, pues esta integridad se va a ver alterada, y de allí el concepto de la fragilidad cromosómica que caracteriza o que hace el diagnóstico de este tipo de pacientes. De los 22 genes identificados, entonces casi el 85% de los casos, 85 a 90% de los casos, van a estar asociados a mutaciones en estos tres genes, en el FANC-A, en el FANC-C y FANC-G. Y de los tres, el más común de todos, la asociación más frecuente es con el FANC-A. ¿Qué tipo de mutaciones se presentan? 60% de los casos van a ser mutaciones puntuales, y en el resto de los casos pueden ser tipo de lesiones o inserciones. Disculpen un momentico, que no sé qué pasó. Bueno, esta tablita pues es como para dar una idea de la gran variedad de todos estos genes que se han presentado asociados a anemia de Fanconi, y de los cuales pues solamente es como para mencionar que los genes de Fanconi se van a nombrar con el prefijo FANC, y la letra que aparece al final va a corresponder al subtipo de gen correspondiente. Como vemos, ellos tienen como una amplia distribución en muchos cromosomas, y de allí pues va a ser como la base de que la variabilidad clínica en estos pacientes sea tan amplia. El más frecuente, como les mencioné ahorita, de los 22 va a ser el gen FANCA, que va a estar ubicado en el cromosoma 16, brazo largo, región 2, banda 4, subbanda 3. En cuanto a la presentación clínica, entonces debido a toda esta gran cantidad de genes involucrados, como ya mencioné anteriormente, y a las variantes que se pueden presentar en cada uno de ellos, todo esto va a hacer que la enfermedad sea muy heterogénea en cuanto a su expresión clínica. Esas manifestaciones clínicas van a ser demasiado variables tanto en número como en severidad. Inicialmente se pensaba que la anemia de Fanconi era una enfermedad hematológica primaria, y que solamente pues el trastorno y las manifestaciones estaban como a nivel del sistema hematológico. Sin embargo, pues ya con todos los estudios que se han hecho y la identificación de todas estas mutaciones, entonces se conoce ahora que pueden haber alteraciones fenotípicas desde muy sutiles hasta unos cuadros de afectación multisistémica muy grave, como sucede por ejemplo en recién nacidos, en los cuales la anemia de Fanconi se asocia o se presente con anomalías
del grupo Bacter, que recordemos que son anomalías a nivel vertebral, atresia anal, malformaciones cardíacas, fístula traqueoesofágica o atresia esofágica, alteraciones renales y alteraciones de las extremidades. Casi que el 75% de los casos de los pacientes van a tener alguna anomalía física, por sutil que sea, pero entonces el reto diagnóstico, la sospecha diagnóstica que más nos debe llamar la atención en este momento es ese 25% restante de pacientes que, dado la ausencia de anomalías físicas, puede retrasar esa sospecha clínica y por lo tanto va a retrasar un diagnóstico oportuno de la enfermedad. Vamos a empezar a nombrar esas manifestaciones clínicas como en el orden de frecuencia o de importancia en la anemia de Fanconi. Como ya les dije, puede afectar casi que potencialmente cualquier parte del cuerpo y cualquier sistema del cuerpo. Entonces, cabeza y cuello es uno de las principales manifestaciones como clínicas de la enfermedad. Estos pacientes van a tener microcefalia, van a tener unas facies muy características que son una cara como triangular, alargada, delgada, con unos rasgos como muy finos. Pueden tener pliegues epicánticos bilaterales, pueden tener microftalmia, a nivel ocular pueden tener cataratas, astigmatismo, estrabismo, hipo o hipertelorismo. Algunos pueden llegar a presentar cuello corto, implantación baja del cabello o alteraciones del pabellón auricular. Nuestra paciente pues entonces presentaba la característica pues en su cara de unas facies como triangulares, delgadas, con estos rasgos finos, y la microftalmia que pues como parte de esos criterios a nivel de cabeza y cuello. Las segundas manifestaciones, que son aparte de las hematológicas y de las relacionadas como a las facies de la paciente, más frecuentemente asociadas y que mayor presentación tienen en pacientes con anemia de Fanconi, son las alteraciones óseas. Esas alteraciones se pueden presentar tanto en miembros superiores como en miembros inferiores, pueden ser unilaterales o bilaterales, predominan principalmente en miembros superiores, donde la región más frecuentemente afectada son el pulgar y en el antebrazo el radio. Entonces estos pacientes pueden tener malformaciones de pulgar, pueden tener agenesia del pulgar, duplicación del pulgar o alguna malformación pues del mismo, pueden tener polidactilia, sindactilia, en el antebrazo aplasia de radio, y a nivel de extremidades inferiores van a tener luxación, se ha descrito luxación congénita de cadera, sindactilia o pie equinovaro. Estas son algunas otras imágenes de esas alteraciones óseas a nivel de extremidades y de la aplasia de radio que se observa en la imagen radiológica. Nuestra paciente no presentaba a nivel óseo pues ninguna alteración. El tercer pilar en cuanto a la presentación clínica de estos pacientes son las alteraciones hematológicas, que junto con las óseas y también algunas características de la piel de estos pacientes van a ser una de las manifestaciones más comúnmente asociadas a anemia de Fanconi. El daño que se presenta en el ADN de estas células, que no son capaces como de reparar ese daño ante un estímulo, un estrés, hace que se genere un daño irreversible en los precursores medulares que van a llevar finalmente a la presentación de la aplasia. La edad de aparición de la insuficiencia medular es muy variable. En términos generales, el promedio se da en la etapa escolar, más o menos hacia los 7 años de edad, siendo muy rara su presentación en los lactantes. La presentación en términos como del orden de frecuencia en que aparecen estas alteraciones, entonces por lo general aparece inicialmente trombocitopenia y posteriormente aparece anemia y la leucopenia. Incluso en la literatura está descrito que hasta un 50% de los pacientes pudieran llegar a debutar únicamente con una trombocitopenia aislada y posteriormente desarrollar el cuadro aplásico completo. Las características de la anemia de Fanconi, como ya lo mencionamos ahorita, son de tipo macrocítico e hipercrómico, y en ellos también se describen niveles aumentados de hemoglobina fetal en rangos más o menos de 5 a 15%, que están pues muy por encima de lo que se esperaría que tuviera una persona normal, que sería del 1% o menos. Entonces, en nuestra paciente, a nivel de alteraciones hematológicas, ella cumple con los criterios de aplasia, que ya los vamos a mencionar,
La presentación clínica de la trombocitopenia como primera manifestación hematológica con la presentación posteriormente de la anemia macrocítica hipercrómica. Este es uno de los hemogramas que ella tuvo al principio, entonces pues cumplía con el criterio de la anemia, el volumen corpuscular medio alto y la hemoglobina corpuscular media alta, y el aumento en la hemoglobina fetal, que para la electroforesis de ella estaba en 5.8. Este es un extendido de sangre periférica en el que podemos ver como la diferencia de cómo se verían entonces estos glóbulos rojos en cuanto a su tamaño, de lo que pues estábamos mencionando del volumen corpuscular medio, normal, los rangos de referencia que tenemos pues ya como conocidos, que son entre 80 y 100 femtolitros, y lo que sucede en la anemia macrocítica, en la cual pues estos se van a ver mucho más grandes, van a perder un poco pues como su forma, su palidez central, y en cuanto al volumen corpuscular medio va a estar por encima de 100. Cuando consideramos que un paciente cumple como criterios de una aplasia medular, entonces debe ser un paciente en el que tenga una disminución en los precursores hematopoyéticos, que haya una citopenia por lo menos de 2 líneas celulares, 2 líneas o más, que a nivel de la biopsia de médula ósea haya una hipocelularidad menor del 25 al 30%, serían pues como los criterios para decir que un paciente pues está cursando con una aplasia medular. Y en este caso pues la etiología, como ya mencionamos ahorita, que podía ser adquirida o congénita, para el caso de la anemia de Fanconi pues sería una etiología congénita. En estas imágenes lo que se observa es esa disminución en la celularidad de la médula, que va a ser reemplazada por todas estas celulitas blancas que ven acá, que es tejido adiposo y estroma fibrótico, que va a ir reemplazando poco a poco lo que antes era pues la mayor cantidad de células que presentaba la médula ósea. Igual acá, el reemplazo de tejido graso por las pocas células que tenía. Entonces, en nuestra paciente pues cumplía con los criterios de aplasia medular, tenía la disminución de estos precursores hematopoyéticos, tenía citopenia de por lo menos 2 líneas celulares, y en el mielograma que se le realizó a ella, la celularidad que presentaba estaba entre el 5 y el 10%. La etiología congénita pues nos la dio el hecho de tener esa fragilidad cromosómica aumentada, que fue la que finalmente nos hizo el diagnóstico. Entonces, esas alteraciones hematológicas, las fenotípicas, sobre todo en cabeza y cuello, y las alteraciones óseas son como las 3 principales manifestaciones que se presentan en estos pacientes, que pueden ir desde muy sutiles hasta muy evidentes, pero también hay que recordar que potencialmente la anemia de Fanconi puede tener afectación de cualquier otro órgano a nivel sistémico. Entonces, a nivel cardíaco, estos pacientes pudieran llegar a presentar conducto arterial persistente, CIA, CIB, coartación de aorta, tronco arterial común. A nivel gastrointestinal pueden llegar a tener malformaciones como atrofia esofágica, fístula traqueosofágica, ano imperforado, páncreas anular, malrotación intestinal. A nivel renal también pueden tener pues diversas alteraciones, tanto estructurales como funcionales. Pueden tener riñón en herradura, riñones ectópicos, hipoplásicos o ausentes. Pueden tener hidronefrosis o hipospadias, presentar alteraciones de criptorquidia. A nivel pues respecto a las niñas, en la parte de los genitourinario, útero bicorne, y estos pacientes también se caracterizan porque pueden tener muchos problemas de infertilidad. A nivel del sistema nervioso central pueden haber malformaciones de hipófisis, ausencia de cuerpo calloso, pueden tener hipoplasia cerebelosa, hidrocefalia, hacen discapacidad intelectual y retraso del neurodesarrollo. A nivel endocrinológico pueden tener talla baja, pueden haber alteraciones de la hormona de crecimiento, retraso puberal, hipogonadismo, alteraciones de la fertilidad, hipotiroidismo, alteraciones del metabolismo de los carbohidratos. Y la piel es otra de las manifestaciones que también es como muy llamativa en ellos y que se puede presentar con algo más de frecuencia que las anteriores manifestaciones sistémicas, y estos pacientes pueden llegar a tener áreas de hiper o hipopigmentación con unas manchas como café en leche, que se pueden presentar principalmente en tronco, en cuello, a nivel inguinal y en axilas. Entonces, esos son más o menos como las características fenotípicas y a nivel sistémico que pueden presentar los pacientes de anemia de Fanconi. No todos van a presentar todas las características, incluso como mencioné al principio, hay pacientes que
llegan hasta la adultez sin haberse identificado, sin haberse captado, o como sucedió en nuestra paciente, que se evidencian estos hallazgos del hemograma de manera incidental. Entonces, para hablar un poquito como de cómo se hace ese enfoque diagnóstico y terapéutico en estos pacientes de anemia de Fanconi, en ellos podemos como enfrentarnos a 4 escenarios distintos. Entonces, pueden ser pacientes que en su etapa neonatal se presenten con unos cuadros muy severos, con malformaciones físicas importantes o con asociación a estas otras malformaciones, y esto tiene mucho que ver con el tipo de gen que está mutado, ya que esto pues son los que van a decir como la variabilidad clínica y también la severidad de la enfermedad. En la infancia, casi que hacia la edad escolar, como mencioné, el primer signo va a ser el fallo medular. Estos pacientes pueden empezar a presentar episodios de anemia, infecciones recurrentes o manifestaciones hemorrágicas. Algunos adultos pueden llegar asintomáticos hasta la adultez y debutar o desarrollar una leucemia mieloide aguda. O el cuarto contexto, en pacientes que no se les ha hecho un diagnóstico correcto, que simplemente pues no se ha logrado hacer como esa sospecha clínica adecuada y pues han pasado por alto sin recibir su diagnóstico. Anteriormente se creía que se hacía solamente un diagnóstico clínico, enfocándose en la presencia que los pacientes tuvieran alguna malformación congénita y que tuvieran o que cumplieran como con los criterios de una anemia aplásica. Sin embargo, pues con el paso del tiempo, esos criterios se han extendido y ahora, además de esa parte clínica, pues que también hace parte muy importante del cuadro, se establece el diagnóstico basado en una prueba de hipersensibilidad cromosómica a algunos agentes in vitro, como sucede en el test de fragilidad cromosómica. O también se puede hacer mediante la identificación de unas variantes patogénicas en los genes asociados a Fanconi mediante pruebas moleculares. En este momento, las pruebas citogénicas, es decir, el test de fragilidad cromosómica, se considera el estándar de oro en el diagnóstico de anemia de Fanconi. ¿Cómo funciona ese test de fragilidad cromosómica? Entonces, lo que se hace es tomar una muestra de sangre del paciente y exponer a las células a algunos agentes químicos, ya sea el diepoxibutano o la mitomicina C, y estos agentes van a generar un daño a nivel del ADN. Recordemos que cuando estos pacientes tienen mutación en alguno de los genes Fanconi, estas proteínas que se codifican de manera normal no van a ser capaces de reparar ese daño que se está generando por estos agentes. Las células de los pacientes de anemia Fanconi son muy sensibles al daño, son muy sensibles a los agentes tóxicos, a medicamentos, a radiación, a químicos, y fácilmente pues pueden hacer ese daño de ADN que no se logra reparar y llevar finalmente a la ruptura del cromosoma. De ahí pues todo el concepto de la fragilidad cromosómica. Entonces lo que se hace es exponer una muestra de sangre del paciente a alguno de estos dos químicos, generándose ese daño a nivel ADN, y lo que se va a mirar es la respuesta que van a tener las células a esta exposición. Esa respuesta se va a mirar en términos del número de rupturas cromosómicas espontáneas o inducidas que presenten, y se va a comparar con una muestra de un control sano que tenga pues como unas características demográficas similares al paciente. Entonces, en la gráfica que ven en la partecita de abajo se van a observar las formas en que se puede evidenciar estas rupturas cromosómicas. Entonces pueden ser simplemente como extremos o fragmentos que salgan del cromosoma, pero que persistan pues como unidos, que se separe completamente. Y estas rupturas son las que se van a ir contando para dar la interpretación de la fragilidad cromosómica como aumentada o no aumentada. Lo otro es que aparte de esas rupturas cromosómicas, los cromosomas pueden adoptar unas formas, unas formas distintas que también se cuentan como parte de la interpretación de la fragilidad cromosómica. Este es el reporte de la fragilidad cromosómica de nuestra paciente. Entonces aquí pues podemos observar en los circulitos rojos algunas de las rupturas que se presentaron en los cromosomas de ella. Por ende el test fue positivo y de esta manera se hizo el diagnóstico de anemia de Fanconi en nuestra paciente.
Si recuerdan al principio de la presentación, cuando estábamos haciendo como la definición de qué era la anemia de Fanconi, mencionamos de que estos pacientes, además de las malformaciones congénitas y de la alteración hematológica, tienen una asociación muy fuerte con el desarrollo de cáncer. Tienen mucho más riesgo de hacer estos cambios, mucho más que respecto a la población en general. Entonces, la insuficiencia de la médula ósea está fuertemente asociada a esa aparición de aberraciones clonales premalignas, como sucede, por ejemplo, en los síndromes mielodisplásicos, o incluso presentándose o desarrollándose leucemias, de las cuales la más frecuentemente asociada o presentada es la leucemia mieloide aguda, que va a ser una indicación pues absoluta de trasplante de células hematopoyéticas. Esta asociación con síndrome mielodisplásico y leucemia mieloide aguda se ve muy frecuente o más frecuentemente asociado con alteraciones a nivel del cromosoma 3, aunque también se han descrito alteraciones a nivel de cromosoma 1, 5 y 11 como los que más casos representan de desarrollo de tumores hematológicos. Los tumores sólidos también se pueden presentar y los más frecuentemente presentados o que desarrollan son a nivel de cabeza y cuello. Estos pacientes pueden hacer tumores cerebrales como meduloblastoma y es frecuente en ellos que desarrollen tumores de tipo escamocelular en cavidad oral, por ejemplo, siendo la lengua una de las regiones como principalmente o comúnmente afectada. A nivel ginecológico tienen un alto riesgo de hacer desarrollar un de cervix en relación al BPH, por lo que en estas pacientes pues es muy importante como reforzar esta parte de la vacunación. Y a nivel gastrointestinal pues sería como en orden de frecuencia el tercer sistema en el cual es frecuente que se desarrollen estos tumores sólidos. Los fenotipos o los genes que con mayor frecuencia están implicados con cuadros con presentaciones severas y con mayor asociación a cáncer son los FANG D1, CL, pues entre otros, pero principalmente estos, y estos tumores pues se van a desarrollar a unas edades mucho más tempranas respecto a la población general. Anteriormente, la anemia de Fanconi se consideraba como una enfermedad que tenía una evolución desfavorable para los pacientes con una mortalidad más o menos hacia los 16 años y que no tenían como muchas oportunidades de intervención. Pero pues a medida que se ha pasado el tiempo y se han hecho más investigaciones respecto al tratamiento y opciones y ya se sospecha pues como con más, de manera más oportuna, entonces el reconocimiento temprano de esto y las mayores herramientas diagnósticas han hecho que se tenga pues como cada vez más conocimiento y mayor oferta en las instituciones, que ha permitido aumentar pues como la expectativa de vida de estos pacientes, previendo de manera como oportuna posibles complicaciones y haciendo la intervención pues precoz en cada situación particular. Entonces todo esto ha llevado a que el pronóstico claramente se vea afectado por el momento en el que se haga el diagnóstico de anemia de Fanconi, qué tan precoz o qué tan tardío se vaya a hacer ese diagnóstico. La mortalidad en estos pacientes va a depender en gran medida de las complicaciones derivadas sobre todo de la aplasia medular, más que de las otras alteraciones sistémicas que pueda presentar el paciente. Y la anemia Fanconi entonces pasa a ser una enfermedad que inicialmente se veía solamente como que una enfermedad que limitaba la vida de un paciente, a convertirse ahora en una condición crónica que, si bien es poco común, pero tiene un tratamiento curativo que ya vamos a mencionar. Entonces el trasplante de células madre hematopoyéticas en este momento es el único tratamiento curativo establecido y documentado para el manejo de pacientes con anemia de Fanconi, pero este tratamiento es únicamente para la alteración hematológica como tal, no va a tener ninguna incidencia o afectación sobre las otras patologías pues como específicas que se asocien a la anemia de Fanconi. ¿De qué va a depender ese trasplante? Entonces va a depender del fenotipo que tenga nuestro paciente en cuanto pues al gen afectado, al grado de deterioro hematopoyético, a la evidencia o no de cambios preleucémicos y a la disponibilidad o no de un donante adecuado.
Pese a que es el único tratamiento curativo, pues el trasplante de células madre hematopoyéticas no es del todo inocuo en estos pacientes, tiene unas desventajas muy importantes. Recordemos que las células de estos pacientes son muy sensibles al daño, a los agentes tóxicos, a los agentes químicos, y que no van a poder hacer como una reparación adecuada de su ADN. Entonces, la radiación que se puede asociar con estos tratamientos y la enfermedad de injerto contra huésped, pues van a aumentar el riesgo de malignidad por mayor riesgo de que haya daño celular en otros órganos que de pronto anteriormente no se habían afectado. En estos pacientes, mientras se hace como todo el proceso del trasplante, se han descrito como medidas de soporte en el cual se han usado los corticoides, se han usado andrógenos, la terapia transfusional, profilaxis antibiótica por la inmunosupresión que tienen estos pacientes, pues secundaria a su anemia, a su aplasia medular. En ellos es muy importante pues tener en cuenta que hay que evitar en lo posible o controlar pues de la mejor manera posible las transfusiones repetitivas, porque estas conllevan el riesgo de hacer aloinmunización, de que si llegan a presentar una enfermedad de injerto contra huésped, van a tener peores resultados que los que de pronto no han hecho esas reacciones con las transfusiones. Y pues además de hacer esta programación del trasplante, se debe hacer pues el manejo ya específico de las otras condiciones asociadas que presente el paciente. ¿Cómo les va a los pacientes de anemia de Fanconi a quienes se les realiza un trasplante de células madre hematopoyética? Entonces, esta gráfica es para mencionar como la supervivencia que van a tener los pacientes libre de eventos en un seguimiento de 60 meses. Entonces, como vemos en la gráfica, para estos pacientes a 5 años que se haga el seguimiento, se ha visto que ellos tienen unas tasas de supervivencia tan altas como el 75%, lo que pues es un valor muy significativo como respuesta a estos pacientes. Hay algunos medicamentos que se han utilizado como en esas medidas de soporte que estaba mencionando ahorita, que son como terapias puente, mientras aparece pues como se consigue el donante específico, el adecuado, y se hace pues todo el proceso del trasplante. Uno de ellos es el Trombopac, que es un agonista de receptor de la trombopoyetina. La trombopoyetina es una hormona que se sintetiza a nivel hepático y es la principal reguladora de la producción plaquetaria, estimulando la producción de plaquetas. Entonces, este medicamento se ha usado básicamente como terapia de segunda línea en los pacientes que tienen trombocitopenia inmune primaria, y en los pacientes con anemia de Fanconi se ha estado utilizando como terapia puente mientras pues llega el momento del trasplante, ya que va a ayudar pues como a mantener una estabilidad en ese recuento plaquetario de estos pacientes, disminuyendo la necesidad de transfusiones pues como plaquetarias. Este medicamento tiene un efecto adverso importante que se debe tener muy presente en cualquier paciente, pero sobre todo en estos pacientes de anemia de Fanconi, y es la eosinofilia que pueden llegar a presentar. Ya sabemos que de base estos pacientes ya tienen un riesgo aumentado, mucho más aumentado, de hacer síndromes mielodisplásicos. Entonces, por este efecto adverso que presenta el medicamento, pues hay que hacer un seguimiento cercano de estos pacientes, porque puede potenciar aún más el riesgo de que se presente estos procesos malignos hematológicos. Los andrógenos también se han utilizado, se menciona pues el uso de la oximetolona o el danazol a dosis bien bajitas hasta que se lleve a cabo el trasplante. Tienen unas respuestas medulares altas, hasta el 80%, que pueden incluso hacer que los pacientes duren como estables por muchos años, e incluso se pudiera llegar a pensar en la posibilidad de hacer o no el trasplante, pues dependiendo del riesgo-beneficio. Y pues la parte negativa va a ser que también van a tener unos efectos adversos, a pesar de que se usan en dosis bajas. También tienen efectos adversos como dislipidemia, función hepática normal, alteraciones a nivel de crecimiento y virilización. Hay unas consideraciones que se deben tener pues como en los pacientes antes y después del trasplante. Ellos, por la propia afectación que tiene la anemia de Fanconi a nivel multisistémico, deben tener antes del trasplante y después una valoración integral de su función hepática, función renal, a nivel cardíaco, pulmonar, de todos los sistemas, como para dirigir también terapias a estas condiciones asociadas.
La tasa de supervivencia, como ya lo mencioné ahorita, se han descrito pues tan altas como el 75 al 80%, y en ellos, como es una enfermedad multisistémica, que estas células son hipersensibles a agentes químicos, pues requieren que se hagan unos ajustes en las estrategias de trasplante, tratando de que no se utilice pues tanto como la radiación, sino solamente medicamentos para disminuir o minimizar ese daño que se haga en el ADN de otras células y potenciar pues otras patologías asociadas. Entonces el objetivo de hacer estos reajustes en esta terapia de trasplante va a ser disminuir la toxicidad inmediata y tardía, y también disminuir la prevalencia o la presentación de enfermedad de injerto contra huésped, que pues también les genera como peores resultados a estos pacientes. Las complicaciones más frecuentemente asociadas a los trasplantes están a nivel endocrino y pues que tienen mucho mayor riesgo de desarrollo de cáncer. La mortalidad asociada en ellos va a ser secundaria a infecciones y a la enfermedad de injerto contra huésped. Estas son pues como la listica como de las complicaciones en los dos aspectos que mencioné. Entonces, las dos principales complicaciones a nivel endocrinológico: deficiencia de hormona de crecimiento, pueden presentar disfunción tiroidea, dislipidemia, hipogonadismo, intolerancia a glucosa o resistencia a la insulina, y pues el riesgo que ya per se tenían estos pacientes se va a ver incrementado de igual manera a nivel de cabeza y cuello, a nivel genitourinario, gastrointestinal y pues en los adultos en mama. De allí la importancia pues de que estos pacientes después de un trasplante tengan un seguimiento multidisciplinario y no solamente pues como enfocado a su parte hematológica. Y esto era todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias por su atención.